En Huesca, 20 vecinos de la calle Doña Petronila, en el casco histórico, pueden quedarse sin luz ni ventilación en algunas de sus habitaciones. En el solar, junto a su casa, al que dan sus ventanas, van a construir un nuevo edificio. En este solar del casco antiguo de Huesca muy pronto se va a construir un nuevo edificio. Hasta aquí todo normal, pero para los vecinos del número 6 de la calle Doña Petronila esto les plantea un problema. Se van a quedar sin sus ventanas. La mayoría de propietarios de estos pisos son jubilados que no pueden permitirse otro alojamiento y que temen quedarse sin luz ni ventilación. En el tercero solamente está el piso de Alicia. Si nos quitan esta ventana, ¿con qué nos quedamos? Pues nada, con una habitación que tiene pocos metros y no la dejan sin nada, ya para no utilizar esto, porque te va a dar una impresión al entrar. Ahora mismo nos entra mucha luz y sol y esto es lo que nos da vida, la luz y el sol, pero si nos dejan oscuro esto... ¿A ustedes solamente le quitarían esta ventana? ¿Es la única que hay en el tercero? Sí, esta ventana nada más, sí. Y este edificio que se construyó hace más de 100 años, ¿quién se iba a pensar que se iba a quedar sin ventanas, verdad? Claro, no sé por qué motivo. ¿Cuántos años lleva usted viviendo aquí? Yo llevo 44 años y ya estaba esto. Cuando yo entré aquí a vivir ya estaba igual que está ahora. Y siempre con ventanas y con luz y con respiración. Y respiración. Porque el piso no es que valga mucho, pero tenemos mucho sol y mucha luz. Nos acercamos ahora hasta el segundo piso, donde vive Eva con sus padres y 3 hijos. Eva va a ser una de las personas que a lo mejor tiene más problemas si cierran esta ventana, porque tienes 3 hijos, que tienen también un problema. Sí, tengo 3 hijos, tengo la mayor, que es asmática, la mediana también, pero el más perjudicado es el pequeño. Este, pues claro, al no tener todavía el sistema inmunológico desarrollado, pues está más perjudicado, claro. Y si me cierran... La ventana de los chicos, ¿verdad? Sí, pues si me cierran la principal... medio de ventilación que tiene que tener durante el día, porque tiene que coger mucho oxígeno y la ventilamos pues continuamente, sí. Hasta te han hecho un informe médico diciendo que se necesita esa ventilación, ¿verdad? Sí, me hicieron, además me lo llevan de pago allá en Pamplona, porque aquí no hay ningún neumólogo infantil especializado en pediatría. Y me los llevan todos en Pamplona y me hicieron pues eso, un informe por si sirve de algo. Ya hemos visto la problemática que acarrearía que se cerraran estas ventanas, pero hay algunos vecinos que se plantean si esa construcción es legal o no al cerrar las ventanas. Eso es lo que estamos mirando en estos momentos, ya que hemos estado en el registro de la propiedad, en el ayuntamiento, en varios sitios para investigar si nuestras ventanas estaban hechas con legalidad o eran unas ventanas medianeras que se hicieron en un cierto momento y ahora dicen que las pueden cerrar. Bueno, y hemos encontrado, o habéis encontrado más bien, estos planos que son de la construcción de esta casa y que hay aquí unas ventanas que son las que quieren cerrar y estaban en los planos. Eso es. Como podéis ver, aquí este es el dormitorio, dijéramos, que da a Doña Petronila. Aquí está el recibidor, que es una de las ventanas que quieren cerrar, y aquí hay otro dormitorio que es la otra ventana. En el que estamos ahora. Eso es. Y aquí está la ventana que también quieren cerrar. Entonces, es lo que nos preguntamos si ahora mismo con planos en la mano y siendo que están registrados y nosotros hemos pagado un piso con estas ventanas, pueden venir y cerrarlas. ¿Y ahora vais a tomar algún tipo de acción para intentar solucionar esta situación? Sí, como bien veis, eso, teniendo ahora mismo pues los planos en la mano, vamos a mirar de hacer una denuncia legal ya con el juzgado de guardia y lo que sea conveniente pues hacer para parar la obra. Bueno, pues que haya mucha suerte y que podáis tener luz y ventilación como habéis tenido pues todo el tiempo en estas casas. Vale, pues muchas gracias.